Alejandro, Azkeipukipanay, Kunas Huaquise, hasta Hueñani. Hermano Freddy, muy buenas tardes por cederme este espacio, hermano Freddy. Entonces, yo he venido a este canal, hermano. Lo que pasa es que, hermano, mi esposa vino de Santa Cruz el día jueves 23 de octubre y aquí llegó el día viernes como a las 4 y había ido a su prima a dormir, y el día sábado ha ido a Tituyupanqui. Yo soy de Tituyupanqui, entonces allá ha llegado ande mi tía, entonces ande mi cuñado, entonces, y regresó como a las 2 de la tarde. Yeah. Tenía que llegar a Palcoco. Y con su prima había venido del lugar del Parquipugio, ella tenía que viajarse hasta La Paz, y mi esposa se ha quedado en Palcoco el día sábado. Entonces el día domingo tenía que ver una reunión, hermano, como han hecho llamar sus sobrinos. Tiene 5 sobrinos que ha dejado en orfandad su hermano, que vive en Copacabana, y 2 viven en Palcoco. Entonces, a tema de terreno ha venido mi esposa a solucionar, a ayudar a sus sobrinos, y eso tenía que haber el día domingo una reunión, y ahí tenía que asistir mi esposa. Y el día domingo yo llamé temprano, ya no había asistido, porque el día sábado llamamos, yo en la mañana llamé el día sábado como a las 9:30, y estoy yendo a Tito, me dijo, entonces tenía que volver. Volvió ese día mismo, el día sábado, a partir de las 4:30 habían llegado a ese lugar. De ahí ya no aparece, hermano. Sábado en la tarde como a las 4:30, esa hora ya. De ahí más tarde llamó y ya no contestaba, hermano. Hasta hoy no sabemos su paradero, dónde está, hermano. Quisiera que me ayuden, por favor. Nosotros radicamos allá en Santa Cruz y venimos tiempito para ganar nuestro pan de cada día. Nos hemos ido allá, tenemos una ventita de limón, así vendemos, ganamos el pan de cada día. Y aquí ya fui a la FELCC a poner una denuncia. Me han dicho que vaya a la fiscalía, después me han derribado a Pucarani, y después ahora los investigadores no avanzan, hermano. Por esa razón he venido, he acudido a este medio para que me puedan ayudar, hermano Freddy. Ya, hermano, a ver, Gilat Cuyacanaka, ¿no? Ya está. Gilat Alejandro Chachaki Jaipana, en las esposas están a Ucajá, Palcoco, ¿no? Acá, provincia de los Andes, ¿no? Sí, hermano. Hayucaru Sarant, tan familia Campi, Jictap, ya tu paja, me tocar hoy Saratapaj, pero se tocar por no sin chacama chacata, o sasina canas, ahora Gilat Cuyacanaka, y hasta que tiene acá un japta, a ver, ¿qué se llama por la esposa, hermano? ¿Con una sutiniza? Ya, hermano, se llama Filomena Quispe de Chachaki, se llama, hermano. Ya. Sí. ¿Usted ha ido hasta Palcoco a averiguar? Sí, hermano, yo ya preocupado el día lunes, martes, miércoles y jueves en la mañana yo llegué, hermano, aquí a La Paz. ¿Usted estaba en Santa Cruz? Yo estaba allá trabajando, sí, trabajando. Tengo 3 hijos, 2 mujeres y un varón y una nietita tengo. Y entonces la semana pasada vino mis hijos a ayudarme para poder avanzar para las investigaciones, pero no se pudo hacer nada, hermano. Ahorita se han vuelto mis hijos también. Tengo una nietita que estaba en su colegio, así se ha ido ya mi hijita. Los 2 mi hijas se han ido, han vuelto, hermano. Ya. Pero allá sus sobrinos, ¿se encontró usted con sus sobrinos? Sí, he hablado. ¿Y indican? Indican de que no han visto, no me ha llamado, así me dice, hermano. Y yo, porque antes de venir su sobrino lo llamó, tía, va a haber reunión, entonces tenemos que participar en temas de terreno, hermano. Entonces a eso nomás ha venido, hermano. El día del domingo se tenía que volver urgente. Ya. Sí. Esto ha desaparecido desde el día sábado. Sí, sábado como a las 4:30 llegó al Palcoco. De ahí ya no le había contestado a nadie. Ha llamado mi hermana, yo llamé también, no me contestó. El domingo también llamé, ya no me contestó, hermano. Hasta hoy el celular está muerto. ¿Quién llegó pues el día sábado por la tarde? Llegó
o sea, el viernes llegó allá ante su prima, hermano, y de ahí el día sábado ha ido a mi lugar, como yo vivo en Tituyupanqui, de ahí ha llegado ante mi tía y de ahí ante mi hermana y mi cuñado han comido bien, entonces a las 2 de la tarde se volvió a La Paz, ¿no? Donde tenía que quedarse al Palcoque, hermano. Ahí se quedó, y entonces de ahí de las 4:30 habían llegado, hermano, ahí. Entonces de ahí ya no sabemos, pues, hermano. Sí, hermano. Porque ¿quién ha visto llegar todo esto, no? Tiene que dar información sobre eso, ¿no? Así es, pues, hermano, porque ese día he ido el día jueves en la mañana, llegué directo a preguntar al lugar. Habían estado los comunarios en una reunión y hablé con ellos también. Ellos me dicen que no hemos visto, aquí nunca ha pasado nada, así me dijeron, pero yo le he preguntado a todos los vecinos de ahí, de esa avenida, ¿no? Hay una pasarela ahí, entonces ahí se ha bajado, entonces todo ese sectorcito le he preguntado a los vecinos, tíos, tías, si alguien ha visto, pero no hay, hermano, nadie no ha visto. ¿Y usted, hermano, de cómo sabe que ha bajado en ese lugar? O sea, vino con su prima, ¿Ya? con su prima Úrsula de Tituyupanqui, y él directo se pasó a La Paz. A la prima se pasó directo y ya se quedó allá. Sí, mi esposa que se quedó en Palcoco. Yo varias veces le he llamado a mi prima diciendo de que es verdad, sí es verdad, hermano, ¿cómo yo te voy a mentir? Mi hermana se ha quedado en Palcoco, me ha dicho. Sí, hermano Freddy. Y aquí señor Gilat Cuyacanak, Hayu Kamantando, y hasta aquí tiene casa un hijapjasma, Cuyaca Filomena, ¿no? Filomena, sí, Hayu Paro, y hasta Hanas Apjan Yati Apjarakim con el esposo Pawa, Walipon Yak Atatacasis Carac Panaca Kaisa Cochabamba, marcat por Noctane Wapjatan, ¿no? Santa Cruz, hermano. A Santa Cruz Marcataya, Jutant Apjarakitana, Gilat Cuyacan, Santa Cruz Matat Cuyaca, Jutant Tawayatana, Hayu Xadi hasta Askist Iri, Famianaka, Orak Taipitaya, Capalco Cotoquen, provincia de Los Andes, Chacatao, Sabadorut. A ver, las personas que vean o tienen datos, ¿a qué número, cómo le pueden comunicarle o tiene un número, hermano? Ya, hermano, yo quisiera pedir que me colaboren las personas de buen corazón, por ejemplo, a mi pueblo Tituyupanqui, también aquí al lugar del Palcoco, por favor, hermanos, ayúdenme, por favor. Yo estoy sufriendo aquí con mis hijos también, no soy de aquí, de La Paz, no tengo nadie, no tengo un familiar, ahí me estoy alojando. Por favor, quisiera que me colaboren las personas de buen corazón, o alguien ha visto. Mi esposa viste tiene un aguayito rosado cargado, tiene una mantilla, tiene una carterita y una falda plomita y zapatos café. Si alguien hubiera visto, por favor, quisiera que me avisen, por favor. Mi número de celular es 710-24-585, hermano Freddy, por favor, quisiera que me ayude, hermano Freddy. Reiteraremos el número, hermano. Ya, hermano, 710-24-585. Ese es de mi hermano Freddy. Ya. Waliki lata Alejandro Suitañani nasa y hasta que tiene acá un hapta Cuyacar, Cuyaca Filomena, Hayukam su tienda aquí va 710 424 585 Hayukar House Anipham Hayuk Satoqueta Canas Tapan Akan Sarnakas Sasina Hanuka Ukan Sarnakas Canas Sasina Kilat Cuyacana Casquiva Hiwaskama Yanap Asiña. Bueno, esperaremos, hermano Alejandro, ¿ya? Gracias, hermano Freddy, muchas gracias. Walik Saweñani Hayukamata Aruskip ahora